Buenas tardes, mi nombre es Claudio Lluán y conmigo van a dar taller de música electroacústica uno en este caso. Eh, Debo aclarar que como durante el mes de abril voy a estar de viaje, he grabado algunos videos para las primeras 4 clases que van a ocupar ese mes. A partir de ahí desarrollaremos las clases en forma normal en el aula asignada y en el horario asignado. Este, Nosotros, bueno, deberíamos decir lo siguiente, que el estudio para un compositor de la música electroacústica implica, yo diría, dos cosas básicas, ¿no? Sobre las cuales, por supuesto, vamos luego a ampliar durante todo el curso. Una es el aprendizaje para ejercer la práctica de la composición con estas nuevas tecnologías, y otra es el desarrollo de una actitud reflexiva sobre, digamos, todas las conclusiones que este nuevo contacto con el fenómeno sonoro nos proporciona o nos viene proporcionando. Yo siempre pienso en lo siguiente, ¿no? Uno puede dedicarse a estudiar la composición de la música electroacústica porque le interesa componer música electroacústica y está muy bien, pero también puede ser que algún compositor diga, bueno, a mí no me interesa componer música electroacústica, yo quiero hacer solamente música instrumental o vocal instrumental. Sin embargo, para él también el pasar, digamos, por la experiencia de la música electroacústica va a ser un aporte muy importante. Y ahí podemos recordar la experiencia de Giorgi Ligeti, este gran compositor del siglo XX, que él, digamos, tiene un breve contacto con la música electroacústica a fines de los 50, cuando esto recién estaba empezando, y hace en realidad 1 hora y media, podríamos decir, ¿no? Y en la mitad de esa segunda pieza que él estaba componiendo, que decide abandonar, toma ciertos principios que estaba trabajando en la música electroacústica y lo llevan a concebir nuevos criterios de orquestación e instrumentación. Y ahí tenemos toda una nueva etapa en su labor compositiva que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que está muy influida por su experiencia electroacústica. Y a su vez podemos ver que él después ya no vuelve a la electroacústica, pero sin embargo esa experiencia lo marcó y le cambió el rumbo de su labor compositiva y le disparó ideas y, digamos, su trabajo con su propia imaginación, digamos, a partir de esas conclusiones, esas reflexiones que él pudo hacer. O sea que yo creo que es muy importante eh, también ese aspecto, donde no solamente para aquel que luego decida hacer de la música electroacústica un camino más, ¿no? Sino para aquel que a lo mejor no le interese como estética la música electroacústica, pero este conocimiento le va a brindar una visión diferente de la música en general. Ese es un poco el espíritu con el cual yo creo que tenemos que asumir esta materia, ¿no? De hecho, también, debo aclararlo, que la mayoría de los compositores que hacen música electroacústica también hacen música instrumental. Una cosa no impide la otra. Aunque hay algunos que, como existe aquellos que no componen música electroacústica, hay también algunos que no componen música instrumental y solamente se dedican a la electroacústica. Eso será decisión y responderá en todo caso a los caminos que cada uno vaya luego recorriendo, a sus propias tendencias, a sus propias inquietudes y posibilidades a veces también, ¿no? Bueno, lo que vamos a tener acá en el campus, que va a ser la vía entonces de comunicación por este primer mes, es por un lado, vamos a encontrarnos este apartado donde
tenemos el programa y también en él están las condiciones de examen, ¿no? Yo todo lo que ustedes vayan encontrando aquí en el campus, les sugiero que lo vayan descargando y se armen una carpeta en su propio dispositivo, en su propia computadora, donde vayan almacenando todo esto para poder luego acudir a lo mismo, que es en el momento que vayan a rendir o cuando surjan dudas, etcétera. Esto es importante porque año a año yo voy cambiando el material que está y si ustedes dicen, bueno, lo bajo, no sé, cuando vaya a rendir esto, a lo mejor dentro de un año y medio, es capaz que se encuentran que ya hay cosas que cambiaron. Así que yo sugiero que siempre vayan semana a semana descargando los materiales que tratamos. En este primer mes van a encontrar todo ya armado lo que vamos a dar en todo el mes, pero luego yo lo voy a ir actualizando esto semana a semana cuando empecemos ya con las clases en tiempo real y presenciales. eh, y entonces, luego de cada clase, ustedes podrán ingresar al campus de nuevo, descargar lo que dimos en esa clase y también trabajar en función de eso. Em, el programa, digamos, más está decir que es una cosa muy importante porque es una suerte de compromiso que los docentes asumimos con respecto al alumnado. Es decir, es un plan previo, digamos, una planificación de lo que vamos a hacer en el año y es importante que ustedes ya lo sepan y que también de alguna manera en base a eso vayan teniendo una idea de cómo luego se desarrolla esto en función de esa estimación previa, ¿no? Que por supuesto puede haber cambios, ¿no? Si eso ocurre en todas las disciplinas, en esta disciplina muy ligada a la tecnología, es habitual que existan pequeños o a veces no tan pequeños cambios, porque constantemente se van renovando los conocimientos, las posibilidades tecnológicas, y eso hace que entonces debe haber una intención constante de mantener una cierta actualización de las actividades, de los enfoques, de los ejemplos, de la tecnología que usamos, etcétera. Eso es inevitable y hay que suplirlo como una característica de esto, ¿no? Sucintamente, este programa van a ver que lo hemos descompuesto en 3 ítems, digamos, 3 unidades. En la primera vamos a trabajar o vamos a iniciar esto con lo que podemos llamar las teorías de Pierre Schaeffer. Vamos a hablar también de los principios de la grabación y de la edición sonora. Vamos a mencionar muy brevemente las etapas históricas y también, digamos, adquirir herramientas para, digamos, desarrollar un criterio de análisis. Es decir, tenemos que analizar tanto lo que nosotros mismos hacemos como otras obras que vamos a ir escuchando y conociendo. Esta primera etapa va a culminar con una composición. Para eso iremos haciendo ejercicios de precalentamiento, digamos, y esta primera composición, que va a ser breve, ya después los datos los vamos a ir dando en las clases, va a estar sustentada por los criterios de lo que damos en llamar la música concreta, es decir, tomar materiales de origen microfónico y en base a eso hacer una composición. La segunda unidad, vamos a comenzar con los métodos de síntesis en la segunda unidad y vamos a trabajar la síntesis aditiva y sustractiva, ¿no? Es decir, concretamente vamos a explorar, a conocer un poco y también experimentar con osciladores y con filtros. Vamos a ver un poquito de representación gráfica y
modelos de partitura y discutir también para qué puede servir una partitura en este tipo de música electroacústica fija, donde no va a haber un intérprete que necesita leer algo para interpretar. Entonces, bueno, todo eso abre un panorama de discusión también muy interesante. Eh, Vamos también a abordar algo del tema del espacio real, ¿no? Y vamos a hablar de la cualidad espacial en esta segunda unidad. Y el espacio, vamos a decir que también es una característica muy importante que viene trabajando la música electroacústica, ¿no? En principio, cuando se trabaja en estéreo, ya tenemos ahí dos fuentes sonoras reales y esas fuentes conciben un espacio, digamos, frontal, que, digamos, debe ser también tratado compositivamente. Y es de hecho explotado por la música electroacústica, ¿no? Ni que hablar cuando después lleguemos, que será el año que viene probablemente, a la cuadrafonía o, digamos, a otras posibilidades multicanales, ¿no? Esta segunda unidad también va a terminar con un trabajo, una composición, donde utilizaremos las síntesis que hemos visto en ella, es decir, aditiva y sustractiva. Luego tendremos, para completar el año, una tercera unidad, donde vamos a trabajar lo que llamamos las señales de control, es decir, maneras de generar lo que llamamos envolventes, vibratos, una serie de cuestiones que hacen el sonido, y también las técnicas de síntesis no lineales, que son la modulación en amplitud, modulación en anillo, modulación en frecuencia. Junto con esto, replantearemos algunas cuestiones vinculadas a la textura, a la forma, y también completaremos lo del tratamiento espacial, que habíamos visto en la unidad anterior. Y culminaremos con una tercera pieza que utilice estas nuevas técnicas de síntesis. Ese básicamente es el programa y lo tienen en detalle, sugiero que lo lean y que cuando nos encontremos después las dudas o los comentarios serán bienvenidos, ¿no? También puse ahí debajo de esto un temario de examen de otro año, ¿no? Todos los años no es exactamente igual, pero para que tengan una idea a dónde tenemos que llegar, más o menos, por ahí la cantidad de trabajos o las características de cada uno de los trabajos que se pide, eso cambian de año a año, pero básicamente es eso lo que vamos a apuntar a trabajar en el año y a llegar a una cosa más o menos así. Además está decir que las clases van a ser teórico-prácticas y esto requiere, por lo tanto, leer los materiales escritos o rever los videos que estén aquí puestos, pero también luego hay una parte de hacer, ¿no? De componer, de grabar sonidos, de crear nuestros propios sonidos. En este mes, ustedes van a encontrar, cuando lleguen aquí al campus, el primer día, digamos, ya todo el material de todo el mes. Pero mi intención no es que lo bajen, lo vean y lo procesen todo junto en un solo día, sino que traten de hacerlo de la manera más parecida a una situación normal, que sería que, digamos, por ejemplo, acá dice, ustedes ven, materiales de clase 1, 2, 3 y 4. Yo diría, la primera semana trabajen lo correspondiente a la clase 1 y así sucesivamente. Cosa de que haya un ida y vuelta gradual entre la lectura de alguna cosa y alguna práctica que hay que hacer, ¿no? Por supuesto que en el caso de que surja alguna duda, etcétera, bueno, ahí la, charlaremos, digamos, cuando nos veamos personalmente. Bueno, en estas primeras 4 clases van a encontrar dentro de cada una
un video correspondiente al contenido de esa clase y una serie de archivos, ¿sí?, que pueden ser PDFs, pueden ser algún PowerPoint, puede ser también archivos sonoros, por supuesto, de lo dado en esa clase. Eso también, todo ese material sería conveniente que lo descarguen, lo encarpeten clase por clase y lo tengan más o menos ordenado para cuando necesiten repasar. Hay otros apartados, aparte de este material de clase, va a haber uno dedicado a obras. Aquí van a ir apareciendo algunas composiciones que vamos a ir escuchando, analizando, tomando como ejemplo, como tema de discusión, como referencia en algún aspecto. También es importante ir conociendo a los autores, a los compositores más significativos de estas nuevas maneras de hacer música. Entonces ahí van a tener en lo posible alguna referencia bibliográfica del autor o algún comentario analítico sobre cómo está hecha esa obra o por qué está ahí, ¿no? También tendremos otro lugar destinado a los instaladores, porque cada uno va a tener que instalar una serie de programas en su computadora para poder realizar las prácticas compositivas. Si bien en algún punto vamos a utilizar los recursos de la escuela, pero es importante que cada uno tenga su lugar de trabajo. Y acá, bueno, hay una serie de programas que vamos a ir desarrollando a poco. Si ustedes me preguntan así rápidamente, los dos programas principales que nos van a llevar mucho este año, uno es Reaper, que es lo que se llama una DAW, una Digital Workstation o estación de trabajo digital. Es lo que a veces en la jerga le decimos un multipista. Este tipo de programas como que concentran prácticamente un estudio en una computadora, ¿no? Y eso es muy interesante y muy útil. Es un programa muy variado, rico en posibilidades e iremos de a poco comprendiéndolo. Por supuesto que existen otros programas y ustedes a lo mejor tienen otros parecidos que a veces se pueden usar, pero tengan en cuenta que todos los ejemplos los vamos a dar con este programa y todo lo que ustedes produzcan va a ser luego evaluado en la computadora de la escuela con este programa, o sea que tienen que ser cosas compatibles. Yo sugiero que, como vamos a empezar muy gradualmente, aquellos que a lo mejor tengan otro programa, hagan el esfuerzo también de aprenderlo a Reaper, porque seguramente van a terminar tarde o temprano utilizándolo. El otro programa es un programa de síntesis que se llama C-Sound. De eso ya vamos a hablar más adelante, porque tenemos una manera que hace que no sea necesario instalarlo. Vamos a trabajar online con este programa, entrando aquí al campus, ya le vamos a indicar más adelante. Pero también se puede instalar y en todo caso después también le doy el instalador, por supuesto. Y va a haber otros programas complementarios. Vamos a empezar por ahí con programas más sencillos, pero que también se supone que uno tiene que conocer. Por ejemplo, vamos a trabajar con Audacity, que es un editor de audio, a mitad de camino entre las estaciones de trabajo digital, que tienen unas cuantas prestaciones similares, pero que es mucho más intuitivo y más directo, digamos, que Reaper. Entonces, al principio vamos a hacer una breve incursión por Audacity. También vamos a ver algún otro programita, algunos programas para grabar desde celulares, como para que ustedes puedan tener sus propios archivos de material del exterior, por ejemplo, ¿no? Bueno, por último tenemos también un apartado destinado a la bibliografía de materiales complementarios,
y a sitios recomendados, digamos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener por ahí libros, vamos a tener alguna otra producción multimedia que hemos conseguido y que pueden ayudar a, digamos, a profundizar un poco todo esto. Bien, seguimos en contacto por ahora con los próximos videos. Muchas gracias.